Maestros TV. Hagamos la sociedad del conocimiento. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión conversaremos sobre el campo formativo para el desarrollo personal y la convivencia a partir fundamentalmente de los planteamientos del acuerdo para la integración de la educación básica, del análisis de las modificaciones generales que hay en el espíritu de los programas, de las asignaturas que articulan este campo y en el análisis también de un documento que pronto llegará a las manos de los maestros, las orientaciones pedagógicas y didácticas sobre el campo. Para analizar estos temas nos acompaña la doctora Rosa María Torres de la Universidad Pedagógica Nacional y la maestra Leticia Landeros Aguirre, especialista en formación cívica y ética. Yo soy Silvia Conde y los estaré acompañando en este programa. Para iniciar, los invito a que veamos una cápsula sobre el acuerdo para la integración de la educación básica. En función del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el que se estipula como prioridad la actualización de los planes y los programas de estudio para responder a las nuevas demandas sociales del siglo XXI y mejorar la calidad educativa, se elaboró el acuerdo por el que se establece la articulación de la educación básica, que busca contar con un currículo integrado que organiza las asignaturas en campos formativos. La articulación de la educación básica considera tanto los diagnósticos internos como las experiencias internacionales exitosas y establece el perfil de egreso que sintetiza los logros que se espera de los alumnos al concluir el proceso educativo, las competencias para la vida, los enfoques didácticos correspondientes a los campos formativos y a las asignaturas que integran el mapa curricular de la educación básica y los aprendizajes esperados en cada asignatura. El mapa curricular de la educación básica toma como base 4 campos formativos: lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, y desarrollo personal para la convivencia. Frente a la necesidad de establecer la articulación de las diferentes asignaturas que conforman cada campo, se elaboran las orientaciones pedagógicas y didácticas correspondientes. El campo Desarrollo Personal y para la Convivencia establece la articulación de las asignaturas Educación Artística, Educación Física y Formación Cívica y Ética en primaria y agregando tutoría en secundaria. ¿Qué nos aporta el acuerdo, Rosa María? ¿Qué nos exige como maestros y como especialistas en educación básica? Bueno, yo creo que es importante la idea de articulación, ¿no? La idea de articulación permite entender que la educación básica es realmente una visión integrada de la formación de un sujeto, ¿no? Y no separada por los diferentes niveles. Esta forma de trabajo me parece que es fundamental porque además permite, creo que otra cosa también, la incorporación de lo que hoy entendemos por competencias toma un sentido diferente. Es decir, no estamos hablando de sujetos que van terminando como por etapas cerradas y finalizadas, sino que estamos abriendo una formación que va desde los primeros años de vida, digamos en realidad, aunque todavía no está integrado totalmente a la educación básica, pero también deben ser considerados, la educación preescolar, la educación primaria y la educación secundaria, que son los años sustantivos de un sujeto. Creo que esto también tiene otra vertiente, que es reconocer que a nivel de la propia política educativa se están atendiendo los problemas de manera más integrada, es decir, no se está atendiendo solamente cuáles son los logros específicos de aprendizaje en un periodo, sino se está tratando de garantizar el logro del aprendizaje a todo lo largo de un proceso. Creo que esto tiene que ver también con el asunto de lograr un perfil de egreso de la educación básica, o sea, ser coherentes con lo que tiene como implicación trabajar a lo largo de todo lo que es la infancia, la adolescencia y el inicio de la juventud. O sea que desde la perspectiva de nuestro campo, podríamos decir que un primer asunto a destacar en el acuerdo es este énfasis en la formación
de manera integral, sistemática y continuada durante todo el trayecto formativo. Esa es una forma de ver la articulación, ¿no? A lo largo del trayecto formativo. Pero hay una articulación también transversal, ¿no, Leticia? Así es. Creo que uno de los aportes también que hace este acuerdo es esta idea de campo, que permite tener como niveles parciales o más acotados o diferentes de esta idea de articulación. No es solo esta idea general y enorme de articular la educación básica en sus 3 niveles, sino la posibilidad como docentes también de hacer articulaciones paulatinas y cortes diversos a los distintos procesos que se generan. Justamente se trata de muchos procesos que se involucran en la educación básica y que son procesos a largo plazo, que requieren tener cortes de algún modo para que sean manejables didácticamente. Y en este sentido creo que esta idea del campo que nos ofrece el acuerdo nos permite hacer eso, tener un recorte de una parte del currículum que no solo está cortado arbitrariamente, sino que al interior tiene una serie de procesos, de principios pedagógicos, de énfasis que le dan congruencia y consistencia y que permite también encontrar articulaciones entre las asignaturas mismas, más allá de esta idea de transversalidad que, bueno, hemos oído mucho de ella, pero con mucha frecuencia se vuelve un asunto forzado para los propios maestros, ¿no? Y metido como con una camisa de fuerza. Creo que en esta medida una virtud que tenemos ahora es poder encontrar un discurso lógico y articulador que permite también evidenciar puntos de contacto que no es que sean nuevos necesariamente, muchos de ellos han estado y están en los programas y en los aprendizajes esperados, pero se dejaba un poco a la libertad del docente, a la posibilidad del docente encontrar esos puntos de articulación. Entonces esta idea de campo creo que nos permite hacer evidente y explícito algo que ha estado ahí, pero en muchas ocasiones implícito o forzado. Y bueno, eso por un lado, y por otro la idea de que el acuerdo también, más allá de un documento normativo, es como una invitación a detonar procesos, ¿no? Que creo que es algo que también tendríamos que mirarlo de ese modo, no solo como un documento que nos tiende líneas de política, sino como una invitación a desarrollar y a generar procesos de cambio curricular, de gestión, de trabajo didáctico. Claro, porque el enfoque para el desarrollo de competencias no es nuevo, está desde los programas anteriores. Digamos que el plus que encontramos ahora es justamente esta posibilidad de romper o por lo menos achicar la separación entre las asignaturas al fortalecer la idea de campo y además al tener esta concepción de los aprendizajes esperados y los estándares en otras asignaturas que no son las de nuestro campo, pero esta idea de que el logro educativo por un lado y por el otro el desarrollo de la persona, el desarrollo del ser humano, son como dos procesos que están jugando y están interactuando en los distintos campos. ¿Cómo aporta, Rosy, esta articulación al logro educativo y a la formación de la persona? Mira, yo creo que estás tocando un punto que me parece que es fundamental, en el sentido de que la idea no es solamente el logro de los aprendizajes vía que los sujetos sepan determinado tipo de contenidos o determinado tipo de trabajo con asignaturas, sino que son los campos los que van armando esa posibilidad, ¿no? Es decir, ahí las asignaturas sí guardan una especificidad, porque sí la guardan, pero al mismo tiempo van teniendo 2 grandes carriles, ¿no? Que es la persona, ¿no? Por un lado, y por otro lado también el asunto, bueno, pues de la comunidad, finalmente de lo social. Esta manera integrada a nosotros nos toca particularmente en el campo del desarrollo personal y para la convivencia. Creo que esta idea de campos también viene a reconocer que no basta con cierto tipo de conocimientos o miradas sobre el mundo, sin que eso quiera decir que no haya miradas sustantivas. O sea, yo creo que hay miradas sustantivas en el plano de la formación de los sujetos, porque históricamente esas disciplinas han sido así, pero hoy con una mirada distinta hacia el mundo, o sea, en los albores del siglo XXI, realmente ya esta idea de que todo queda acotado a un campo o que hay, digamos,
fronteras tan específicamente claras, ya se ha roto desde hace un buen tiempo. Evidentemente para la vida de los sujetos así era, o sea, no es que estemos descubriendo, digamos, tampoco nada que no hayamos visto antes. Lo que pasa es que esa evidencia, ese hacerlo claro, hacerlo explícito, como un campo, es decir, donde se comparten principios pedagógicos, se comparten conceptos, se comparten metodologías, se comparten incluso formas de abordaje, es decir, maneras específicas de cómo se trabaja, eso cambia totalmente la mirada, porque incluso las relaciones entre campos se arman sobre la posibilidad de pensar en el logro de los aprendizajes del propio alumno, no desde la disciplina. Y yo creo que ese es un punto que a la larga beneficia en mucho a la formación de niños y jóvenes, porque los niños y los jóvenes trabajan sobre sus propios intereses y sobre formas experienciales, ¿no? Esa parte del énfasis en, o sea, organizar la experiencia educativa a partir del alumno y no del contenido es fundamental en nuestro campo y lo pone en relieve el acuerdo. De esta manera nos da la pauta para preguntarnos qué es el campo formativo, de qué se nutre este campo. Bueno, está articulado por 3 asignaturas en primaria, ¿no? Por educación artística, educación física y formación cívica y ética, y en secundaria se alimenta además por el espacio de tutoría. Vamos a ver una cápsula sobre el campo para el desarrollo personal y la convivencia. El campo formativo, desarrollo personal y para la convivencia contribuye en la educación secundaria a la formación de seres humanos integrales, sensibles a las expresiones humanas artísticas, estéticas y morales. El campo articula principios pedagógicos, conocimientos, habilidades y valores de las asignaturas Formación Cívica y Ética, Educación Física y Educación Artística, además de las orientaciones del espacio de tutoría. Aunque cada disciplina cuenta con su propia especificidad curricular, es posible identificar 2 líneas articuladoras en los procesos formativos comunes, las cuales concretan los propósitos señalados en el informe de Lors, el aprender a ser y el aprender a convivir. La conciencia de sí integra un conjunto de elementos que inciden en el desarrollo personal, como es el caso del autoconocimiento, la conciencia del cuerpo y de las emociones, la autoaceptación, el desarrollo de la asertividad, la formación del sujeto resiliente, la conciencia de sí, la autorregulación, el autocuidado, la identidad personal y colectiva. La convivencia enfatiza el reto de aprender a vivir juntos en un mundo diverso y pluricultural, así como el desarrollo de capacidades sociales para interactuar con otras personas y enfrentar conflictos por vías no violentas. Aprender a convivir implica generar procesos humanos en los que prevalezcan el aprecio a la diversidad, la vivencia de la paz, el respeto a los derechos humanos y la aplicación de los principios democráticos en la vida cotidiana. Para lograr las intenciones formativas de estas 2 líneas, se requiere crear ambientes en donde los aspectos afectivos, emociones y sentimientos se encuentren íntimamente relacionados con el pensamiento, la comprensión y los procesos conscientes de metacognición y autorregulación que intervienen en el aprendizaje. Bueno, lo que nos permite haber visto esta cápsula es incorporar los asuntos propios del campo del desarrollo personal y para la convivencia. Una cuestión fundamental es que evidentemente aquí hay 2 ejes, ¿no? El conocimiento de sí y el asunto de la convivencia como ejes sustantivos, pero que además estos están articulados pues con el planteamiento de Delors de aprender a ser y aprender a convivir, que son fundamentales para el desarrollo de las competencias para la vida que están establecidos para la educación básica. Creo que esta parte es sustantiva y que lo que habría que señalar es a qué corresponde cada uno para nuestro campo en particular. No sé, Leti, si tú quisieras conversar al respecto. Por ejemplo, ¿cómo formación cívica y ética está aportando a estos 2 líneas articuladoras? Sí, de hecho, bueno, quizá sea la asignatura más claramente vinculada con estos 2 ejes. Sin embargo, también uno de los aportes de este campo es hacer evidente cómo la educación física, la educación artística y en el caso de secundaria la tutoría, también por supuesto que aportan a esto. En el caso de la formación cívica y ética hay un componente que ha estado en los últimos años y que es muy importante, que tiene que ver con el conocimiento y cuidado de sí mismo. Por ejemplo, esta idea de poder reconocerme
como persona, que en el caso de educación física, bueno, se incorpora también mediante el reconocimiento del cuerpo, de mis capacidades, pero que en formación cívica y ética tiene que ver con saber quién soy, qué es lo que quiero, qué me gusta, qué características tengo, qué pienso, qué deseo, qué sueño. Y poder transitar en un proceso de reconocimiento de sí mismo, pero también de autovaloración, de entender que soy un sujeto de derecho, ¿no? Eso que empieza a ser un punto de articulación entre uno de nuestros ejes y el otro es también muy importante en la formación cívica y ética a través de las primeras competencias, ¿no? Y que tiene que ver con el cuidado también de mí mismo, porque soy un ser humano digno, valioso y con derechos. Eso es como énfasis muy importantes en la primera línea, la conciencia de sí como sujeto con valor, con dignidad y con derechos. Y plantearlo de esta manera establece una congruencia con el siguiente elemento que tiene que ver con la convivencia. Aprender a convivir no de cualquier manera, porque finalmente convivimos todos, convivimos de alguna manera. Es imposible no hacerlo en tanto seres sociales, sin embargo, implica un planteamiento de ciertas condiciones para la convivencia, convivencia respetuosa, convivencia en la tolerancia, en la solidaridad, en el reconocimiento de los derechos ajenos, y estos planteamientos de la formación cívica y ética, pues, se enriquecen también con una idea de la ciudadanía, de la vida política, de la vida democrática. Y me parece que mencionarlos, en este caso desde la formación cívica y ética, nos permite también entender que en las otras asignaturas se da un planteamiento en términos muy similares. Quizá desde otro lugar será el cuerpo, la capacidad de expresarte desde distintos elementos, pero están presentes distintos componentes que permiten al sujeto reconocerse valioso, usar sus potencialidades para encontrarse con el otro y encontrarse desde cierta manera, no desde la violencia, no desde el abuso, no desde la injusticia, sino desde la solidaridad, por ejemplo. Claro. Y en el documento de orientaciones pedagógicas y didácticas que recibirán los maestros, podrán encontrar justamente los elementos que dan cuerpo al campo. En esta lámina que están ustedes viendo ahora en pantalla, podrán identificar esas dos líneas articuladoras del campo. Una es la conciencia de sí y otra la convivencia. Profundizaremos en estas más adelante, pero ahora sirvan como marco para ver cómo se constituye el campo. Primero tenemos estas tres asignaturas en primaria y el espacio de tutoría en secundaria, estas dos líneas articuladoras que le dan sentido, y además hemos identificado una serie de procesos formativos, es decir, de aquello que el sujeto de todos modos va a desarrollar a lo largo de su vida, pero que al pasar por la escuela esperamos que exista una diferencia. Por ejemplo, la identidad o la conciencia de sí como sujeto de derecho. Todos tenemos una identidad, las personas que no van a la escuela también. Pero suponemos, o sea, la gran hipótesis es que la escuela sí hace la diferencia y que por eso tenemos que seguir formándonos en la escuela. Y la pregunta que nos hacemos al constituir el campo es cómo las tres asignaturas básicas están nutriendo al sujeto, por ejemplo, en su desarrollo moral o en el desarrollo de su capacidad de comunicación y su potencial creativo. Entonces, ¿cómo lo van alimentando y van ayudando a que seamos sujetos más justos, más cuidadosos de nosotros mismos, más solidarios, etcétera? Entonces, la idea de los procesos formativos da cuenta de este trayecto a lo largo de toda la educación básica, bueno, de toda la vida, pero con una intervención específica en educación básica, y también de cómo desde aprendizajes que pudieran parecer muy académicos o muy duros, por ejemplo, como el conocimiento de la democracia o el federalismo, las instituciones, o la textura y los colores, ¿no? Cómo todo eso va nutriendo al sujeto, ¿no? Entonces, ¿algún comentario sobre eso, Rocío? Sí, yo creo que además, todos estos elementos van articulándose en el campo, ¿no? Cada asignatura va poniendo el acento en aquello que considera pertinente para que
alimenten a estos dos ejes. En realidad así tendría que ser, sí. Y el maestro creo que tiene muchas posibilidades porque tiene experiencia sobre cómo tiene que ser su trabajo. Lo que sí creo que habría que marcar, y que marca las orientaciones en este caso, es que hay ciertos aspectos de trabajo para lograr un ambiente para que eso suceda. Claro. Es decir, no basta solamente tener esa convicción de que uno tiene que aprender a ser democrático, a ser solidario, sino que tiene que haber un ambiente creado en la propia escuela, ¿no? Que esa es también la función de la escuela, vamos, ¿no? La función de la escuela es garantizar ese ambiente, o sea, garantizar un ambiente que permita verdaderamente el respeto a la persona, ¿no? Entonces, el respeto a la persona no es un asunto solamente de discusión de los contenidos de las asignaturas, claro. Es una cuestión que tiene que vivir el sujeto y la puede vivir en compañía de los otros, reconociendo también sus propios potenciales. Cuando reconoce sus propios potenciales, reconoce desde el punto de vista del campo, por ejemplo, de la educación artística, el trabajo, su propia imaginación, ¿no? O sea, su propia imaginación es respetar la imaginación, por ejemplo, o respetar los procesos creativos, ¿no? Las diferencias entre los procesos creativos, donde evidentemente no puede uno tener el cuidado de cada individualidad, pero sí puede reconocerla, claro. Tanto en procesos individuales como en procesos colectivos, creando ambientes propicios para que los sujetos manifiesten, expresen o aprecien, porque no solamente tienen que expresarlo, sino pueden apreciar formas específicas, ¿no? De expresión artística, estética, artes populares, manifestaciones como el canto, el movimiento, una serie de cosas que les permiten a ellos ir creando una manera de ambiente de relación con los otros, ¿no? Yo creo que esto es fundamental, ¿no? Yo creo que se requieren ambientes no solamente en el sentido de dejar hacer, sino que el maestro tiene una función ahí fundamental, claro. Que es el poder, digamos, dirigir, seguir, asegurar, replantear cosas a partir de lo que los niños también y los jóvenes evidentemente están pudiendo desarrollar en sus diferentes niveles, que eso creo que es la otra cuestión que van a encontrar también en las orientaciones pedagógicas, ¿no? Crear un ambiente es también saber en qué momento cada sujeto está de su propio proceso, ¿no? Quizás está en un momento diferente para su juicio moral, pero no para su juicio estético. Es decir, el juicio estético, el razonamiento, su cognición ya tiene otro momento diferente. Claro. Y esto también lo van a poder encontrar y son elementos para poder saber cómo trabajar en un ambiente más proclive para el respeto a la persona, pero al mismo tiempo también para poder recuperar lo que es su localidad y su momento de vida, que creo que también es importante, ¿no? Es decir, además de reconocer que existen estos procesos, necesitamos crear ambientes para que estos procesos se puedan desarrollar y necesitamos una práctica pedagógica que los fomente, ¿no? Claro, bueno, antes quería comentar precisamente que creo que uno de los rasgos de este campo es la enorme cercanía con el niño y con el joven. Sus preocupaciones, lo que le angustia, lo que está viviendo en ese momento, quizá como ningún otro campo, que también hay que decir que no son fronteras estáticas y que desde luego son asuntos que tendrían que preocupar a todos los campos y a todos los docentes, pero algo muy, muy específico de esto es como la necesidad de estar muy cerca de aquello que le preocupa, de aquello que le enoja, de aquello que en este momento están viviendo los jóvenes y darle una lectura ética y desde luego que implica desafíos para los docentes, ¿no? Ser capaces, por ejemplo, de esta cercanía y de esta sensibilidad con los niños y con los jóvenes de acuerdo al momento en el que están viviendo, de acuerdo al contexto, ¿no? Porque tiene que haber una lectura contextualizada de las mismas asignaturas, de los programas, de la idea de la articulación, no desde una idea abstracta, sino de una idea concreta y de lo que está ocurriendo en el contexto. Entonces implica aprender a mirar este campo y a generar encuentros, cosa que se ha dicho mucho, con otros docentes y con otras disciplinas, para poder encontrar y tender estos hilos entre estas líneas articuladoras, que son líneas articuladoras justo porque están permanentemente tejidas en todo el campo, no porque haya que trabajarlas de manera separada. Si bien dice Rosa María, cada asignatura tiene una especificidad y aporta
enfáticamente desde algún lugar y quizá no tanto desde otro, sí es importante tener claro que se trata de dos líneas y que los profesores pudieran ir encontrando estos puntos de encuentro, ¿no? Por ejemplo, difícil trabajar la participación ciudadana con chicos que no tienen ni siquiera una autoestima afirmada, un concepto, un autoconcepto afirmado que les permita ante una situación determinada sentirse capaces de proponer, claro, ¿no? Estos puentes que pueden tenderse entre la educación física y la educación cívica y ética y con todas, es también un desafío para los docentes a propósito de esta cercanía, ¿no? Y este asunto de los ambientes, que habría que construirlos desde otro lugar. Y los ambientes también se construyen desde las prácticas de enseñanza. Ese es un elemento que destacamos en las orientaciones pedagógicas y didácticas. Sabemos que podemos tener un salón de clase con las sillas en círculo, en herradura, y de todas maneras tener la misma clase autoritaria donde nadie puede hablar, donde solo lo que una persona, o sea, la persona del docente piensa, eso es. Entonces, hay que transformar de alguna manera, ir transformando esta relación pedagógica a partir de los estilos de enseñanza y a partir de las dinámicas que se generen en el proceso de aprendizaje, ¿no? Claro, y que de pronto tiene que ver con actualizar cosas de las que hemos hablado desde hace mucho tiempo. Varios de los elementos que están en los nuevos programas, digamos, están ahí desde hace tiempo, no son necesariamente nuevos, o en este caso algunas asignaturas han hecho mucho énfasis en ello, en la necesidad de aprender de la experiencia, de generar entornos de participación, por ejemplo, de dar espacios para la autorreflexión, de aprender en la diversidad, de generar estilos de aprendizaje, como dices, que sean consistentes con el discurso. Claro. En este caso ya no solo de una asignatura como formación cívica o tutoría también, sino del campo y del trabajo educativo. Sí, y que finalmente el impacto que puede tener el campo, no solo en la formación del alumnado, sino en la convivencia escolar, puede ser digno de relevarse, porque sabemos que hay contextos desfavorecidos, donde hay violencia, donde hay una importante falta de respeto, de violación a la cultura de la legalidad, pero si en estos ambientes de aprendizaje y a partir de estos estilos de trabajo se van generando nuevos códigos, nuevas prácticas de comportamiento, el alumno es el mismo en matemáticas y es el mismo en el recreo y es el mismo en la calle, o sea, el mismo sujeto que fue formado en el espacio del campo irá llevando esas nuevas formas de convivir. Digamos que esa es la gran apuesta, ¿no? Que la educación sí haga la diferencia con las personas, pero también haga la diferencia con los contextos, con los entornos, y se vayan generando nuevas formas de convivencia. Aquí no se trata de desterrar todo lo que ya hacía el maestro, sino, como bien dice Rosy, de aprender, en algunos casos, a mirar de otra forma lo que ya hacemos, en otros más a revalorar lo que ya hacíamos, a partir del trabajo colegiado, identificar aquellas prácticas que están funcionando para generar estos ambientes democráticos de respeto, etcétera, de construcción autónoma del conocimiento. Leti, ¿quisieras explicarnos cómo está integrado el documento de orientaciones pedagógicas y didácticas para el campo formativo? Claro que sí, Silvia. Los profesores tendrán este documento próximamente y habría que decir que todo esto que hemos comentado aquí, esta idea de la articulación que nos ofrece el acuerdo, desde luego debe tener impacto en el tipo y el modo de las orientaciones didácticas que deben tener como una cierta mirada también. En este caso se trata de un documento que intenta cumplir como con 3 o 4 propósitos esenciales. Uno de ellos, que ustedes como docentes puedan tener un panorama más o menos claro de lo que significa este campo formativo, si bien ninguno me parece es un campo terminado, agotado, estructurado de manera definitiva, sí en este momento el documento les permitiría tener esta primera mirada. Entonces, una primera intención. La segunda es hacer evidente o apoyar a los docentes para hacer evidente estos puntos de contacto y de encuentro entre las distintas asignaturas que integran el campo. Si bien hay algunas que son evidentes, también la idea es acompañar a los docentes a hacerlas explícitas y a evidenciarlas. Esto en segundo lugar.
Uno más es poder enfocar la mirada en aquellos procesos que son esenciales. Ya se mencionaba anteriormente que dentro del campo podemos identificar algunos procesos formativos que son sustanciales, que no podemos dejar pasar por alto. Entonces, la idea de este documento también es que se pueda ayudar a los docentes a enfocar la mirada y ponerla sobre estos procesos, poderle dar pistas al profesorado para organizar la intervención pedagógica, es decir, en qué hay que fijarse al momento de planear, qué cosas son esenciales para fijarse en el momento de poner en práctica estas experiencias, la evaluación, etcétera. Me voy a permitir puntear algunos de los elementos esenciales más allá de estos propósitos que ustedes encontrarán en estos documentos. Si podemos ver en la primera lámina, el primer apartado que encontrarán tiene que ver con esto que comentaba yo al inicio, de preguntarse qué es el campo formativo, desarrollo personal y para la convivencia, y ahí ustedes encontrarán desde una primera definición del campo, una explicación más profunda de estas líneas de articulación que veíamos en el apartado anterior, los principios pedagógicos, los enfoques de evaluación que son característicos y que definen en esencia este campo formativo. Un segundo elemento que tiene que ver con qué aporta cada periodo, cada grado y cada asignatura. Ya dijimos que son procesos muy amplios y que hay acercamientos parciales y también desde las distintas asignaturas, entonces eso hay que mirarlo. ¿Qué aporta, por ejemplo, el primer periodo, el segundo, la educación secundaria a este gran camino? ¿Qué parte le toca ese proceso? Y también las distintas asignaturas, de acuerdo con las características de los alumnos en cada momento. Si pasamos a la siguiente lámina, podemos ver un tercer elemento que tiene que ver con cómo organizar experiencias formativas. No entramos de lleno a eso, desde luego, porque primero hay que comprender el sentido del enfoque, pero los docentes encontrarán ahí orientaciones específicas por grado y por bloque para poder generar una intervención educativa. Para poder planear, por ejemplo, en qué fijarse en la planeación, para poder aplicar y orientar el desarrollo de experiencias, para generar una evaluación formativa con los alumnos y también para construir esto que decíamos que es esencial, que son los ambientes de aprendizaje congruentes con este enfoque. Van ustedes a encontrar un conjunto de ejemplos de secuencias, no es un abanico muy amplio, no intentan ser recetas, pero sí un conjunto de ejemplos que ayuden a mirar cómo se concreta esto que estamos diciendo en casos muy específicos, pero también analizando ese ejemplo y viendo por qué esa manera de hacerlo y no otra resulta congruente con los enfoques del campo y de las distintas asignaturas. Y para terminar, una bibliografía recomendada. Es evidente que no solo se trata de un listado de libros, sino que el recorte que uno hace de la literatura y de los materiales tiene que ver con la mirada que se espera también hacia este campo y hacia las distintas asignaturas. En ese sentido, encontrarán ahí una bibliografía tematizada que resulta acorde con los enfoques de enseñanza, pero que también es amplia, es diversa y les permite acercarse a los distintos procesos esenciales, a los temas centrales de cada asignatura y del campo en su conjunto. Entonces, confiamos, esperamos que estos documentos, que en el caso de primaria son por grado, de manera integrada todas las asignaturas que integran el campo, y en el caso de secundaria son por asignatura, puedan darles pistas para comprender el campo, para generar experiencias, pero también de manera autónoma desarrollar su propia práctica y continuar con ella. Pues bien, queridas, les agradezco mucho sus comentarios. Estaremos trabajando, profundizando en estos temas en 2 programas más. En el segundo programa de esta serie trabajaremos en concreto en el aula, cómo llevar al aula todo esto que hemos dicho, ¿no? Y veremos ejemplos en primaria
veremos ejemplos de secundaria de las distintas asignaturas, y en el tercer programa también veremos cómo concretar esta idea de la construcción de los ambientes de aprendizaje y de nuevas formas de gestión. Muchas gracias, hasta luego.